Bien, muchísimas gracias. Jorge Luis López del Estado Sucre. Así es, bueno, hoy es un día especial, 27 de marzo, celebra el Día Internacional del Teatro. Nosotros queremos colocar algunos datos acerca de esta celebración en sus pantallas para referirlos. Día importante, se celebra el Día Mundial del Teatro, se creó en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro y la Comunidad Internacional de Artes Escénicas, fecha en la que se organizan actividades en cada país para festejar a una de las formas más antiguas del arte. Cada año se elige una figura relevante de la escena teatral para expresar un mensaje de reflexión a todas las naciones, el cual es traducido en más de 20 idiomas y leído antes de la presentación de cada obra. El primer mensaje fue el del artista Jan Kutok en 1962. Y a propósito de esta celebración del Día Mundial de Teatro en nuestro país, se han consolidado en los últimos años importantes logros en las artes escénicas. Podemos hablar de la creación del Rey Nacional de Teatro y Circo, esto fue en el año 2008, también la fundación del Circuito de Artes Escénicas de Caracas en el año 2012, la recuperación de los teatros Katia Principal y Simón Rodríguez, también la realización de 2 ediciones del Festival de Teatro de Caracas, la creación del movimiento teatral César Rengifo en el año 2013 y también hablar de 50.000 niños y adolescentes de 134 escuelas haciendo teatro. Y destacar también el teatro de calle. Así es. Bueno, ahí vemos algunos datos. En el caso de la ciudad de Caracas es más que evidente el crecimiento del teatro, muchísimas obras, además la recuperación de los espacios, pero en el resto del país general basta pasearse por las principales avenidas del país para ver cualquier cantidad de afiches que anuncian la realización de obras teatrales, unas más grandes que otras. Y se acerca el Festival de Teatro. Viene el festival ahorita de teatro con la participación también de Colombia. Va a estar bien interesante. Así como ha crecido el cine, también ha crecido el teatro. El crecimiento de la cultura, o los espacios para la cultura siempre son importantes. Incluso dicen, quienes dirigen y participan de obras de teatro, que prácticamente se anotan allí en cola para presentar las obras, pues hay muchísimas compañías de teatro activas y presentando en cada temporada obras de teatro. Así es. Ya condicionan los espacios. A quien vamos a presentar de inmediato es a Saúl Ortega, nos acompaña aquí, va a ser nuestro primer invitado, vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Diputado, buen día. Bueno, buenos días a Venezuela y también a ustedes. Así. De verdad que, bueno, tenemos tiempo que no nos veíamos, ¿no? Pero ya vamos a conversar en un ratito con el diputado Saúl Ortega, bueno, en reunión de la Unión de Naciones Suramericanas, él es diputado también por el Estado Carabobo, varios temas, estaremos conversando con él en un ratito, no se parten de nuestra sintonía. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. La voz que escuchaban allí de fondo del invitado, ya lo presentamos, vicepresidente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el diputado Saúl Ortega, que nos acompaña el día de hoy. Varios temas importantes que conversar con él, entre ellos, bueno, esa reunión de la Unión de Naciones Suramericanas que se desarrolló el día de ayer. Antes de comenzar la conversación con el diputado, quiero hacer mención de una denuncia que nos llega a través de las redes sociales, por aquí nos escriben, ¿no? La cuenta @puraortografía dice: la Panamericana a nivel de montaña alta, cerrada por revoltosos, no dejan salir ni entrar a los ciudadanos. La Panamericana es una vía principalísima del área metropolitana, conecta los Altos Mirandinos con la ciudad de Caracas. Hacemos el llamado a las autoridades también para evitar que pequeños grupos puedan impedir que tantas personas que cumplan con su jornada de trabajo, necesiten hacer, ¿no? Estudios, es decir, diligencias, varias, habituales que se realizan a esta hora de la mañana. Por supuesto. Bueno, ayer, diputado, comienzan estas reuniones de la UNASUR en nuestro país, los cancilleres, a petición del gobierno de Venezuela. Creo que hay que destacarlo. Sí, claro. ¿Qué valor le da a usted a lo que se está dando? Yo creo que es importante, supongo yo, que el vocero de esta, digamos, digna representación de cancilleres de los países suramericanos, le transmitirán al país pues sus impresiones. Yo te lo puedo decir lo que la gente dice fuera. Hemos estado, por ejemplo, en el Parlamento del Mercosur. La gente no entiende a la oposición venezolana, ni siquiera a la derecha, ojo, no se solidarizan con ellos. E incluso hay cosas que son incomprensibles para cualquier político demócrata, aún de la derecha latinoamericana, el hecho de que, el presidente de la República ha llamado un diálogo político y a la oposición venezolana le parece poca cosa, ¿no? Yo le comentaba a los muchachos universitarios que van a estar con ustedes más tarde, que en mi época, en los 40 años en que ellos gobernaron, nosotros jamás tuvimos la posibilidad ni siquiera de conversar con un prefecto para plantear ninguna de nuestras demandas. En esto pues ya el presidente, un presidente que viene en un proceso electoral victorioso, donde se gana el 76% de las alcaldías, y el presidente en vez de con esa fuerza más bien los invita a dialogar y a conversar sobre los temas del país, porque son de interés de todos los venezolanos. La respuesta es la violencia
y en nombre de la democracia se secuestra a los ciudadanos, se le impide el libre tránsito, se le dice aquí nadie estudia, aquí nadie trabaja, aquí nadie va en carnaval a la playa, o sea, una vez se dice, caramba. Pero después dicen que la dictadura es del presidente Nicolás Maduro. Pero yo quiero, ¿qué lectura, diputado, le da usted al hecho de que sectores de oposición, incluso sectores, estudiantes de oposición, no se reúnen con el presidente Nicolás Maduro, ese llamado de paz, pero sí asistieron a la reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas? Eso es muy importante porque estos sectores, digamos, se están poniendo al descubierto. Bueno, tenemos una representación de un altísimo nivel, estamos hablando de los cancilleres de países sudamericanos, gente que tiene mucha experiencia, que han vivido situaciones de verdad. Y yo entiendo que a veces es risible cuando dicen que hay una dictadura, que esto no es democracia, para gente que viene de Chile, gente que viene de Argentina, gente que viene de Paraguay, de Uruguay, que vivieron las horrorosas dictaduras del Cono Sur. Bueno, y cuando ven aquí la forma como el abuso de la prensa, por ejemplo, el abuso de estos sectores políticos, la forma irracional incluso que se comportan, porque estos cancilleres tienen acceso a la prensa, saben, por ejemplo, que ya no solamente se ha asesinado gente en las guarimbas, sino que ahora se está atacando los servicios masivos, por ejemplo, como envenenar el agua, o sea, algo criminal, como atentar contra el servicio eléctrico, contra el transporte público, o sea, contra todo lo que tiene que ver con los programas sociales, quemar una universidad. Eso en la cabeza de un canciller era impensable, porque ni siquiera ni los grupos más radicales del fascismo que ellos conocieron en sus sociedades jamás llegaron a hacer una cosa como esta. Entonces, el problema de la oposición venezolana es que tiene la cara sucia y no haya cómo lavársela, y ellos creen que están tratando con niñitos, están tratando con gente de un altísimo nivel, que tiene la posibilidad de apreciar, cualquiera que venga en Venezuela aquí, aprecia realmente lo que está ocurriendo sin que nadie lo manipule. Al pisar aquí al aeropuerto en Maiquetía, la gente sabe, tiene un retrato de la realidad venezolana. Ahora, diputado, hay un aspecto que yo creo que es importante, porque tal vez algunos puedan malinterpretar la presencia de UNASUR en nuestro país. ¿Por qué se lo planteo? Porque es bueno tener claro cuál es el rol que van a cumplir estos cancilleres, en el entendido de que nuestro país tiene que conservar su soberanía y no son organizaciones o países de otras partes los que pueden de algún modo establecer condiciones ni nada de esto. ¿Cuál es el rol que va a cumplir la UNASUR en medio de todo esto? Este es un aprendizaje importante para todos los venezolanos. Es diferente el foro político de la OEA, controlado por Washington, por el imperialismo norteamericano y por la potencia colonialista que es Inglaterra, porque la política exterior de Canadá la dirige Inglaterra, el viejo colonialismo inglés. Entonces estos sectores, bueno, ellos son los que ponen la plata, ellos son los que deciden lo que se hace en la OEA. Afortunadamente este foro político, por los cambios que se han producido en América Latina, pues han dado un altísimo nivel de debate allí y han derrotado, incluso yo lo he dicho, creo que es la derrota más humillante que ha sufrido los Estados Unidos en la historia de la OEA. Esta que le dio a América Latina, y bueno, aguas abajo todos sus voceros, el vocero panameño y la nueva vocera panameña, ¿no?, también rodando, ¿no?, frente a un foro político que tiene una clarísima, digamos, versión de lo que está ocurriendo en Venezuela. A diferencia del foro suramericano, que es nuestra América, sin Estados Unidos y sin Canadá. Hay una agenda, una visión de lo que son nuestros intereses, de lo que es de verdad nuestra América, de lo que estamos buscando nosotros. América Latina se ha venido levantando de una manera insurgente. Ya hoy no somos el patio trasero de los Estados Unidos y lo estamos demostrando. Si en algo el presidente Chávez, bueno, dejó un legado precisamente en haber recuperado para América Latina como foro político, como entidad de integración, de unidad y de encontrarnos en una agenda propia en cuanto a nuestros intereses y de protección de nuestros sistemas políticos, de nuestras democracias, en contrario a lo que hace el imperialismo norteamericano, que es precisamente ir en contra de las bases de la democracia, porque ellos son los responsables de las dictaduras que hubo en esta zona, ellos son los responsables de las intervenciones militares directas en nuestros países, y en contrario, pues este nuevo renacer de la democracia tiene mucho que ver con la construcción de la nueva estructura o arquitectura política que el comandante Chávez impulsó. Estamos hablando de la CELAC, estamos hablando de UNASUR, del Mercosur, del ALBA, de foros políticos pues, que tienen
claridad sobre lo que son los intereses políticos, económicos y culturales de nuestros pueblos, y la gente que está allí es gente que está comprometida con esos valores y no con los valores del imperialismo norteamericano, que es la subordinación y que es el saqueo de rapiña de nuestras riquezas naturales, que es en el fondo la agenda que desde la OEA trata de imponer los Estados Unidos, y que de alguna forma, bueno, lamentablemente un gobierno latinoamericano como el caso de Panamá se presta pues al lacayismo, ¿no? Y una especie de cipallismo, un cipallos del imperio en este momento, pero ya el pueblo panameño pues levantará su voz contra ese representante que hoy dirige ese país, que es indigno de lo que es la tradición del pueblo panameño. Diputado, el día de hoy se va a presentar un informe por parte de la delegación de la Unión de Naciones Suramericanas, donde bueno, se puntualizarán luego de las reuniones que se sostuvieron durante 2 días, intensa jornada que tuvieron aquí en nuestro país estos cancilleres. Luego de ese informe, ¿qué cambios se pueden generar en el país tras la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas con respecto al tema de la paz? Mira, esta misión ya tiene un mandato, que es acompañar a, digamos, las iniciativas del presidente Nicolás Maduro, bueno, de emprender un diálogo con estos sectores políticos del país, y así como respaldar la actuación del Estado venezolano, que en el marco de la Constitución y las leyes, pues, tiene obligaciones de garantizar la paz, la tranquilidad, la vida y los bienes de las personas. Y en ese marco ha sido impecable la actuación, pues, del Estado venezolano, de la Guardia Nacional, de los cuerpos de policía que han tenido que enfrentar, pues, este movimiento sedicioso, subversivo y por demás, mira, violento, porque, bueno, está a las claras que en ninguna de las manifestaciones, en primer lugar, ni han sido estudiantiles, ni tampoco han sido pacíficas, porque esa es la fachada que han tratado de imponerle para que en el mundo se diga que son los estudiantes quienes están luchando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. No son los estudiantes, bueno, tienen su propia, digamos, su propio nivel de discusión, sus propias demandas, y allí pues hay una agenda bien financiada, un poco al estilo de lo que han sido las primaveras árabes o las revoluciones de colores, de financiar pues la desestabilización del sistema político. Simplemente que Venezuela no es Siria, Venezuela no es Libia, Venezuela no es Ucrania, Venezuela no responde a esos patrones, que hay un pueblo con un altísimo nivel de politización, gracias a precisamente que tuvimos un pedagogo de la talla de Hugo Chávez que nos enseñó a todos los venezolanos, y hoy en día es raro ver un venezolano que no tenga un claro conocimiento de lo que ocurre en este país desde el punto de vista político. Ahora, diputado, los venezolanos en general, a lo que aspiramos es que, bueno, las situaciones de violencia que se vienen dando cesen, y que, bueno, se retome una estabilidad política que parecía haberse alcanzado tras las elecciones de diciembre, y bueno, y el país se ocupa de los problemas que tiene realmente que ocuparse y no tenga que atender situaciones como esta. Uno observa... Oye, pero que eso es interesante, porque es que el gobierno ha sido el que ha promovido el debate de los problemas que tiene el país, para ver si ese sector de la oposición tiene alguna propuesta, y no tiene ninguna. En todo caso, diputado, hemos visto las cosas que han sucedido durante este mes, ¿no? Más allá de eso, el presidente de la República ha insistido en el tema del diálogo, y los sectores de oposición parecieran verse entrampados entre quienes aceptan el diálogo y quienes no aceptan el diálogo. Tras esta mediación de UNASUR, ¿realmente usted ve posibilidades de que esas situaciones, de que esos grupos que hoy desconocen todo el orden democrático y que dicen que la UNASUR, por ejemplo, se presta a los intereses de un gobierno dictatorial en Venezuela, habrá posibilidades de que esto que venimos viendo en situaciones de violencia cesen definitivamente y haya espacios para la paz y para la convivencia de todos los sectores? ¿Usted cree que eso realmente ¿Y hasta qué punto hay garantía de que eso ocurra? Bueno, la propia condición del pueblo venezolano rechaza la violencia. Eso está demostrado. Estos pequeños grupos no los acompaña ni siquiera la misma gente de oposición. Ahora, estos grupos van a persistir en sus acciones violentas porque están siendo financiados. Y lamentablemente esa es una realidad. Mientras haya plata, mientras haya dólares detrás de las acciones de estos grupos, porque los hemos visto. Mira, estos son grupos que están muy bien organizados, no son para nada espontáneos. Y ha surgido en Venezuela, y en eso debemos tener mucho cuidado, lo que son las bases de las autodefensas unidas que en Colombia Álvaro Uribe pues montó, y de alguna forma eso es lo que ha estado montando el partido Voluntad Popular y algunos otros factores de oposición que han sembrado las raíces del paramilitarismo, y la sociedad venezolana debe levantarse para desterrar ese tipo, digamos, de prácticas que son contrarias incluso a lo que somos los venezolanos.